Pastors. David, ¿quién es David? Es un madrileño de 50 años, lo siento, economista, ingeniero. Tuve la suerte de empezar mi carrera profesional empezando a trabajar como consultor y descubrí ahí todo un mundo y eso me ha permitido trabajar durante muchos años, muchas empresas, muchos sectores, muchos proyectos distintos en muchos lugares, ¿no? Y hace ya algunos años, pues el devenir me acabó colocando en AENOR primero como director financiero y ahora como director general de evaluación de la conformidad, digamos que es la parte del negocio más conocida de AENOR, y luego otro rol que tengo en la organización, que soy el director de estrategia y desarrollo corporativo de todo el grupo. Digamos que tengo mi unidad de negocio, que es el 80% del negocio, y luego tengo el rol de estrategia para todo el grupo. Bueno, ¿Qué tamaño tiene AENOR, por ejemplo? Somos unos 1.200 profesionales, estamos en 15 países y somos básicamente una empresa de servicios profesionales. O sea, vosotros ayudáis en esa parte de la credibilidad, ¿no? Exacto. Nosotros complementamos la credibilidad propia de las compañías con una opinión de un tercero, ¿no? Y esto además ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, lo cual es interesante, porque lo que antes era generar credibilidad alrededor de la seguridad o de los procesos de la organización del trabajo, ahora cada vez más se va moviendo hacia generar credibilidad alrededor de la incorporación de valores en el comportamiento de las compañías. Cuando hablamos de valores hablamos de sostenibilidad, hablamos de preocupaciones sociales, hablamos de cuestiones antes hablamos de ciberseguridad, hablamos de cuestiones de gobierno corporativo, etcétera. Una organización puede necesitar generar confianza ante diferentes actores que están alrededor de la organización. Puede ser sus accionistas, si puedo estar hablando de gobierno corporativo, pueden ser sus empleados, si estamos hablando de temas relacionados con sostenibilidad social, puede ser sus clientes, si estamos relacionando con cuestiones relacionadas con la calidad o con la seguridad, etcétera, etcétera. Todos los actores, sus financiadores, hay múltiples actores alrededor de las compañías que están interactuando con ellas y las compañías, las empresas, necesitan dar un mensaje de confianza respecto a determinadas cuestiones. Nosotros decimos que nuestro propósito es transformar la sociedad generando confianza entre organizaciones y personas. Nosotros solo transformamos sociedad no porque hagamos un proyecto súper innovador para una gran compañía que le permite posicionarse y diferenciarse en el mercado delante de otras compañías de su sector. Hacemos eso cuando eso se convierte en algo recurrente, no solo en su cadena de valor, sino en el resto de cadenas de valor. Y de repente conseguimos que pues, las compañías se certifiquen en temas de ciberseguridad, por lo cual mejoramos. En general, estamos contribuyendo a que el nivel general de ciberseguridad mejore. Cuando tú dejas de tratar con un número pequeño de clientes y un grupo pequeño de personas, que son las que están interactuando con ello, el socio más algunos gerentes que están trabajando en los proyectos, pasas a tener un modelo mucho más amplio e industrializado, esa cultura permanece. Entonces, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es cómo consigues sistematizar un modelo de trabajo y una organización en un modelo de trabajo que permite industrializar, escalar, al mismo tiempo que tú estás prestando un servicio 100% individualizado a cada uno de tus 20.000 clientes. No solo ellos lo perciben, sino que lo reciben y lo sienten. Esa es la clave. Yo tenía, por mi experiencia personal y trabajando en muchas empresas americanas y demás, tenía la idea de que los americanos tenían muy bien interiorizado esto del B2B. Y de repente me fui a estudiar a Stanford. Top de los tops, ¿no? En Palo Alto, ¿no? Qué va. Una copa de vino cuesta $25. Y de repente me hablaron de producto el 85% Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias de nuevo por conectaros con Just B2B Leaders. En esta ocasión estamos con David de Pastors. David, ¿quién es David? Bueno, primero de todos, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues David es un madrileño de 50 años, lo siento, economista, ingeniero, ya lo siento. Y soy una persona básicamente dominada por mi curiosidad. Tuve la suerte de empezar mi carrera profesional empezando a trabajar como consultor y descubrí ahí todo un mundo y eso me ha permitido trabajar durante muchos años en muchas empresas, muchos sectores, muchos proyectos distintos en muchos lugares, ¿no? Y hace ya algunos años, pues el devenir me acabó colocando en AENOR primero como director financiero y ahora como director general de evaluación de la conformidad, digamos que es la parte del negocio más conocida de AENOR, y luego otro rol que tengo en la organización, que soy el director de estrategia y desarrollo corporativo de todo el grupo. Digamos que tengo mi unidad de negocio, que es el 80% del negocio, y luego tengo el rol de estrategia para todo el grupo. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar de AENOR que no sepamos? Bueno, ¿Qué tamaño tiene AENOR, por ejemplo? AENOR somos unos 1.200 profesionales, estamos en 15 países y somos básicamente una empresa de servicios profesionales, ¿vale? Como un auditor de cuentas, como un consultor, como un despacho de arquitectos, ¿vale? Y por lo tanto, ¿en qué enfocamos los servicios profesionales? Venden o transmiten conocimiento, ¿no? Hablando de la parte de intelectual, ¿no? Transmiten conocimiento a través del tiempo y a través de los servicios que prestan, y nosotros prestamos servicios en lo que llamamos el ámbito de la confianza. Es decir, generamos confianza en las transacciones y en las relaciones que se producen generalmente en el ámbito B2B
pero en general también con el ámbito B2C, en las relaciones que se producen entre los diferentes agentes económicos, dando una visión externa de un tercero acerca de diferentes elementos, ¿no? Diferentes cuestiones que necesiten ser evaluadas y para las que se requiera o se recomiende tener una opinión de un tercero, ¿no? Y o sea, vosotros ayudáis en esa parte de la credibilidad, ¿no? Exacto. Nosotros complementamos la credibilidad propia de las compañías con una opinión de un tercero, ¿no? Y esto además ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, lo cual es interesante, porque lo que antes era generar credibilidad alrededor de la seguridad o de los procesos, de la organización del trabajo, ahora cada vez más se va moviendo hacia generar credibilidad alrededor de la incorporación de valores en el comportamiento de las compañías, ¿vale? Y cuando hablamos de valores hablamos de sostenibilidad, hablamos de preocupaciones sociales, hablamos de cuestiones antes hablamos de ciberseguridad, hablamos de cuestiones de gobierno corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. David, ¿cómo nos conocimos? Pues eso también es una historia un poco interesante, ¿no? Porque yo no soy alumni. Bueno, en realidad yo te conocí, nos conocimos en un Creciendo. En un evento de Creciendo. En un evento de Creciendo, ¿no? A la que AENOR pertenece a esa fundación, lo cual estamos muy contentos de hacerlo. Y te vi en una sesión que nos diste ahí de estas de un día, ¿no? De una mañana, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, pues yo una de las cosas que hice fue pasar por un programa de ejecutivo en Stanford y me tocó el gran honor, ¿no?, de organizar la primera alumni de ese curso de Stanford en Madrid, ¿no? Y lo hice hace un par de años, ¿no? Y entonces cuando pensaba, había que darle un contenido académico al programa, y venía de Stanford a hablar de producto, de Venture Capital y de no sé qué, y dije, tengo que traer a alguien a hablar de B2B. Y me acordé de ti, y entonces viniste y nos diste esa sesión, que había gente de 20 países. De todo el mundo. De todo el mundo, y fue un éxito. Muy bien, fantástico. Oye, ¿y qué problemas soluciona AENOR? A ver, nosotros básicamente lo que contribuimos es, antes lo decías, en la credibilidad. Nosotros contribuimos a mejorar la credibilidad, nosotros le llamamos confianza, ¿vale?, a incrementar la confianza de una organización ante sus stakeholders. Y esto es tan amplio como parece. Es decir, una organización puede necesitar generar confianza ante diferentes actores que están alrededor de la organización. Puede ser su accionista, si puedo estar hablando de gobierno corporativo, pueden ser sus empleados, si estamos hablando de temas relacionados con sostenibilidad social, puede ser sus clientes, si estamos relacionando con cuestiones relacionadas con la calidad o con la seguridad, etcétera, etcétera. Todos los actores, sus financiadores, hay múltiples actores alrededor de las compañías que están interactuando con ellas, y las compañías, las empresas, necesitan dar un mensaje de confianza respecto a determinadas cuestiones, ¿vale? Ya sea porque pues antes hablábamos del Venture Capital o hablábamos de las compañías de los bancos, cuando necesitan invertir en una compañía, y esa compañía tiene que demostrar que es, lo ponías el ejemplo antes en términos de sostenibilidad, comprometida con la sostenibilidad y cumpliendo con el elemento de sostenibilidad, pues nosotros contribuimos a generar esa credibilidad, ¿no? Y luego, básicamente el problema que resolvemos es que conseguimos convertir cosas intangibles en tangibles y medibles. Es decir, alguien quiere demostrar el cumplimiento de su compromiso con las personas mayores, o de su ética o su compromiso con la ética en la inteligencia artificial, y nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia de 40 años y un grupo de personas que sabe convertir eso en algo que podamos medir, para que podamos evaluar, para que podamos certificar. Y decir, dar una opinión por parte de un tercero, que es AENOR, que dice que lo que dice la compañía que está haciendo es cierto. ¿Vale? Esta es fuera de guión, pero se me acaba de ocurrir. ¿El tamaño de las empresas clientes de AENOR es siempre empresa grande o no tiene por qué? Para nada. No. De hecho, uno de los grandes retos que tenemos en AENOR es que tenemos un modelo que es muy mixto, ¿vale? Porque somos un B2B, te voy a dar un ejemplo. Somos un B2B con 20.000 clientes y con un ticket medio de menos de 2.000 euros. En el negocio de certificación, AENOR tiene muchas más cosas, ¿vale? Pero en el negocio de certificación, que es, digamos, lo que más conoce la gente, con lo cual eso se parece mucho más a un negocio B2C, ¿vale? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que nuestra relación con los clientes es muy larga. Tenemos muchos años de relación con los clientes. Entonces, cada año vamos a visitar a los clientes para renovar sus certificados, o para hacer trabajos de auditoría, o para hacer cualquier otro tipo de trabajo. Con lo cual, eso significa, y enlazando con la pregunta que me haces, que evidentemente las empresas que son motoras en el país, en la economía nacional, en implantar determinados servicios, en determinados valores o determinadas evoluciones o innovaciones en la forma de trabajar, son las grandes, pero luego en realidad lo que nos hace cumplir nuestro propósito, y ahora te hablo de nuestro propósito, es cuando arrastramos a todas las compañías que vienen por detrás. Es decir, nuestro tamaño medio de compañía no es la gran compañía, es una gran, enorme cantidad de compañías que tienen un tamaño intermedio, que están en una cadena de valor.
Que es el long tail, ¿no? Exacto. O sea, aunque quizás empezáis con las muy grandes, pero a continuación vienen todas las que Exacto. arrastra esa normativa. Y cumplimos el propósito cuando hacemos eso. Eso sí, o sea, nosotros decimos que nuestro propósito es transformar la sociedad generando confianza entre organizaciones y personas. Esto es lo que dice nuestro propósito, ¿vale? Nosotros solo transformamos sociedad no porque hagamos un proyecto súper innovador para una gran compañía que le permite posicionarse y diferenciarse en el mercado delante de otras compañías de su sector. Hacemos eso cuando eso se convierte en algo recurrente, no solo en su cadena de valor, sino en el resto de cadenas de valor. Y de repente conseguimos que pues, las compañías se certifiquen en temas de ciberseguridad. Antes hablábamos de los problemas de ciberseguridad, con lo cual mejoramos. En general, estamos contribuyendo a que el nivel general de ciberseguridad mejore. O si se preocupan por aspectos sociales, pues cuando conseguimos que se extienda, que todas las compañías tengan procesos organizativos y personas dedicadas a, yo qué sé, personas mayores, pues estamos contribuyendo a que eso ocurra. Y nuestra economía es un poco mejor, más competitiva, es un poco más social, es un poco más sostenible. Y ese es el propósito que tiene AENOR. Y por lo tanto, hacemos nuestro propósito real cuando esto se extiende, no cuando es cherry picking en compañías muy grandes para determinadas cuestiones. ¿Capital público o privado? Capital privado. No Capital hay privado. nada público. Nada público, ¿eh? Nada público en AENOR. Somos una compañía 100% privada. 100%. Pero tenemos un carácter institucional, pues somos una marca muy reconocida vinculada al mundo de la certificación. Entonces, no es que parezcamos públicos, sino que tenemos un elemento institucional. Si hay una situación complicada en un momento determinado, voy a poner ejemplo, las mascarillas en el COVID, pues sale un ministro hablando de que AENOR se va a ocupar de certificar las mascarillas en origen. ¿Vale? Tenemos ese aspecto institucional. Pero desde el punto de vista del capital, somos una compañía 100% privada. Oye, ¿y los clientes, las empresas que consumen AENOR, son más B2B o más B2C? Esto te la hice preparándolo. Sí, y voy a cambiar lo que te dije cuando la preparamos. Si lo miramos desde el punto de vista del porcentaje de número de empresas que son B2C, a lo mejor tenemos un 15% de empresas B2C. Si lo miramos desde el punto de vista de la facturación, quizá puede subir un poco más. Subimos a un 20-25% de facturación en empresas B2C. Pero el contenido del trabajo que nosotros realizamos, el mensaje a quien transmitimos ese mensaje de los stakeholders, es casi siempre B2B. En algunas ocasiones es B2C, es el cliente final el que recibe. Nosotros vamos buscando el B2B2C, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos una compañía de muy amplio reconocimiento de marca. Nuestra marca ayuda al consumidor final porque es reconocida. Ponme un ejemplo. Pues el 70%, el 35% de las personas que caminan por la calle cuando le preguntas sobre certificación de calidad dicen AENOR, sin lista. ¿Vale? El 70% cuando le pones una lista de 7 delante dicen AENOR, el 70%. El 70% de las personas que cogen el autobús ahí enfrente, cuando tú dices AENOR, asocian a una idea positiva de calidad. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando una empresa pone su sello al lado del nuestro, está dando un mensaje. Y nuestro sello al lado de esa compañía tiene que tener un valor. Y el valor es que está cumpliendo con aquello que quiere transmitir. Por lo tanto, es muy importante para el stakeholder consumidor final, de ahí el B2C, B2B2C, pero hay muchos más stakeholders, aunque seas una compañía B2C, para el que estás dando un mensaje. Un banco podemos estar haciendo gobierno corporativo para un banco porque le está dando un mensaje a sus accionistas en términos de gobierno corporativo. ¿Vale? No es al cliente final al que le está dando el mensaje, pero es un certificado de AENOR en una empresa B2C con un destinatario final que es puro B2B. Claro, ahora entiendo por qué te encaja mi mensaje, porque esto va de confianza en vena, ¿no? 100%. Absolutamente, todo es confianza. Todo es confianza y todo es generar la relación con el cliente suficientemente buena durante todo el tiempo como para poder identificar esos problemas y esas necesidades nuevas, ¿no? ¿Qué papel juega AENOR en esa generación de confianza? A ver, hay una cosa fundamental que quiero decir. ¿Y cuán conscientes son los 1.200 que trabajan? Exacto, ese es el tema. Ahí estamos, ¿no? Entonces, si tú piensas en una empresa de servicios profesionales, cualquiera de ellas, ¿no? Vosotros sois una empresa de servicios profesionales. Una empresa de servicios profesionales nace haciendo trajes a medida para sus clientes. Y por lo tanto, toda la cultura corporativa está alineada con la generación de trajes a medida para sus clientes. Tú tratas a tu cliente de manera diferente al de al lado. Cuando tú dejas de tratar con un número pequeño de clientes y un grupo pequeño de personas, que son las que están interactuando con ello, el socio más algunos gerentes que están trabajando en los proyectos, pasas a tener un modelo mucho más amplio e industrializado, esa cultura permanece. Y entonces, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es cómo consigues sistematizar un modelo de trabajo y una organización en un modelo de trabajo que permite industrializar, escalar, ¿vale? Al mismo tiempo que tú estás prestando un servicio 100% individualizado a cada uno de tus 20.000 clientes. No solo ellos lo perciben, sino que lo reciben y lo sienten, ¿vale? Esa es la clave. Entonces,
En ese sentido, ¿cuál es el elemento principal que tenemos nosotros? Nuestro equipo de auditores. En esos 1.200, pues hay 600 que son los que están haciendo delivery, el que está sentado delante del cliente haciendo el proceso de auditoría. Ese equipo es el equipo diferencial de AENOR. Por eso AENOR está hoy aquí, porque ha tardado 40 años en construir ese equipo. Y está aquí porque ese equipo es súper reconocido. Pero la interacción con el cliente es mucho mayor. El auditor está hoy contigo, mañana con aquel, da un servicio excelente en cada uno de los lugares en los que está, pero no tiene tiempo de profundizar en la relación. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es que consigamos sistematizar un modelo de relación con nuestros clientes en el cual somos capaces de prestar ese servicio excelente y personalizado al tiempo que tenemos una relación suficientemente duradera e interactiva como para poder identificar esos nuevos problemas, esas nuevas necesidades, etcétera. Claro. Etcétera. Tú quizás no conoces, porque no has pasado por el programa, no conoces el concepto de CFP, pero un poco el día que me lo invento, me lo invento porque yo me daba cuenta que contaba lo mismo sin término y aquello era transparente en la mentalidad de los que escuchaban, ¿no? Hasta el día que le pones nombre, claro. Y entonces empiezan a hacer pausa y a decir, no, es que esto no va de vendedores solo. Esto va de cualquiera que toca cliente, ¿no? Exacto. Que es la verdadera dificultad, porque entonces, en el momento en el que vinculas el B2B a la dirección de ventas y a los vendedores, te estás perdiendo el 80% de la película. Porque no lo está teniendo en cuenta el que hace estrategia, no lo está teniendo en cuenta el de people, no lo está teniendo en cuenta el de operaciones, no lo está teniendo en cuenta el de customer success. Entonces tiene que ser un problema de dirección general y se tiene que notar en la organización, ¿no? En toda la organización. Tienes que construir sistemas de trabajo, no solamente procesos, que también, ¿vale? Los procesos están por debajo de los sistemas. Tienes que construir sistemas de trabajo que en las interacciones entre esos sistemas de trabajo se encuentren los incentivos adecuados para que en lugar de separarse se unan. Es decir, cuando el sistema de trabajo, antes ponías el ejemplo de los financieros, yo vengo del mundo financiero, el financiero interactuando con el cliente reclamando una factura, el incentivo es cobrar. El incentivo de tu modelo de relación del long term value con el cliente es cobrar, evidentemente, pero es cobrar de qué manera. Sí. ¿Vale? Entonces, en esa interacción entre esos dos sistemas es donde tú tienes que construir los incentivos adecuados, las personas adecuadas, el entrenamiento adecuado y la cultura adecuada para que se pueda gestionar sin perder, evidentemente, no trabajar gratis, que ese es el ejemplo que estamos hablando, sin perder esa esencia. Y para mí ese es el gran reto. En servicios profesionales, doblemente, ¿vale? Y hay otro elemento fundamental, cuando hablas de vendedores, ¿vale? Los vendedores son una parte de la cadena, pero en servicios profesionales, que es a lo que se dedica AENOR y de lo que yo tengo más experiencia, hace que en servicios profesionales la persona que está ejecutando el delivery es fundamental para la venta. Entonces, la tendencia natural es a que esa persona, de toda la relación con el cliente, caiga sobre esa persona. ¿Vale? Hay muchas más personas que interactúan. Tú no puedes tener muchos vendedores porque tienes una relación con los clientes que no es a través del vendedor, es a través de las personas que están ejecutando el servicio. Y es fundamental que ese modelo esté bien establecido, ¿no? Y que todo lo que ocurre alrededor esté suficientemente bien montado para que todas estas personas que interactúan con el cliente estén dando el mismo nivel que el que está delante de él haciendo el servicio, ¿no? O prestando el servicio. Oye, ¿por qué estás fuera de guión, ¿Por qué crees que en general la dirección general de las empresas se ha despistado de este tema holístico de vincular la organización y la cultura al negocio cuando en B2B es tan nuclear? Es decir, ¿qué leches ha pasado, ¿no? ¿Es el modelo educativo? El hecho de que los que hicimos ingeniería nos educaron a calcular algo con precisión y no a defender el valor del cálculo. ¿Cuál es tu análisis? A ver. Porque la realidad es que cuando nosotros lanzamos el mensaje del programa al mercado, el programa que va de esto, bueno, ha tenido un éxito fulminante. Hemos hecho en 9 años 30 ediciones y este dato caducará. Pero la realidad es que el que más atractivo le parece es ese CEO que en un punto dice, leche. Quizás trabajó demasiado duro, ¿no? Y no vigilaba lo que tocaba, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Estratégicamente, ¿qué crees que le ha pasado a todos esos CEOs? Voy a hacer de la anécdota a categoría. ¿Qué me pasa a mí cuando escucho la primera vez el discurso en una mañana en Creciendo? De repente te encuentras muchos clics de cosas que están en tu cabeza pero no tienen nombre. No has definido el nombre de eso. No has definido el proceso, no has definido dentro de un modelo, no lo has modelizado. El B2B Mix, el CFP, exacto, el no pero sé qué. Están todos están dentro. Todos los llevas dentro porque los estás viviendo todos los días. ¿Vale? Entonces, cuando aparece ese clic, dices, wow,
De repente soy capaz de ponerle nombres a las cosas y cuando le pongo nombres a las cosas soy capaz de empezar a hacer algo en relación al nombre que le pongo. Y por lo tanto soy capaz de empezar a pensar en determinadas cuestiones. Yo que vengo de ser consultor toda la vida y vengo de captar muchas ideas y con muchas ideas muy abstractas y con muy poca profundidad de cada una de las ideas construir algo, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a la dirección general o a los CEOs en el mundo B2B? Los que han nacido B2B han nacido para prestar un servicio, nacieron identificando una necesidad para prestar un servicio. O bien se quedaron anclados a ese servicio, o bien se quedaron anclados a los clientes para los que prestaban ese servicio inicial. Podemos hablar de muchas compañías que empezaron así, que su cliente inicial sigue siendo el 45% de su facturación y que siguen prestándole lo mismo, que tienen un vínculo, son una especie de departamento interno de esa compañía. Y hay muchas que son así. Por lo tanto, no tienen ninguna necesidad de pensar en esto porque, oye, yo con enfocarme aquí, luego lo otro ya irá viniendo, ¿vale? Y vuelvo a estar pegado al producto. Otras no, otras vienen de una cultura donde su cultura corporativa les empuja a decir, mira, oye, yo lo que sé hacer es esto y esta es mi solución y voy a poner gente que sabe hacer esto muy bien, sea válido o no sea válido, sea lo que tú necesitas o sea lo que no necesitas. Y yo, mientras que el mercado es muy amplio, soy suficientemente pequeño, soy capaz de crecer de esta manera. Son muy pocos los que son capaces de adaptar y son menos los que son capaces de adaptar, entender que las innovaciones que tienes que hacer para resolver los problemas de tus clientes tienes que saber cuándo son replicables y cuándo no, porque somos empresas y por lo tanto la replicabilidad es importante. Y cuando no son replicables, entender el tipo de negocio que tienes que hacer y cuando son replicables, qué otro modelo tienes que montar. Conseguir construir toda esa estructura es complejo. O sea, le ves un valor, esos valores a la vez es distinto. Le ves un valor intrínseco al haberle puesto nombre a las cosas y haberle dado una forma de puzzle. Para mí siempre. Decís que estáis en 15 países, ¿no? Estamos en 15 países. ¿En qué entorno geográfico? Nosotros principalmente, y tenemos nuestra vocación y nuestro objetivo, sobre todo es hacia Iberoamérica. ¿Por qué? Vale. Porque la marca es importante y dentro de la marca la cultura es importante y la influencia cultural de las empresas en los tejidos empresariales de los países es importante. Por lo tanto, para nosotros nuestra salida natural es hacia Latinoamérica. Las empresas españolas fueron hacia allá, además esto es histórico, ¿vale? Venimos históricamente hacia allá. Nuestro reconocimiento de marca y nuestro posicionamiento de mercado es mucho mayor en España que en muchos países de Latinoamérica, pero tenemos ese foco. ¿Qué pasa? Que ahora nos damos cuenta de que, bueno, eso es suficiente y para cumplir nuestro propósito realmente donde lo podemos cumplir es en ese territorio. Si yo me quiero ir a hacer certificación a Alemania contra los certificadores alemanes, pues no sé si facturaré mucho o poco, no sé si ganaré dinero o perderé, no sé si conseguiré mejores márgenes, probablemente sí, que en España después de mucho sufrir o incluso hacer una adquisición para acelerar mi proceso de implantación. Pero no cumpliré mi propósito nunca porque no voy a ser un jugador suficientemente relevante en esa cultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar enfocados ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia de internacionalización? Vamos donde a nuestros clientes les importa y donde podemos tener una influencia y donde podemos encontrar que haya recorrido de mercado para las cosas que nosotros sabemos hacer, ¿vale? Y haya influencia cultural y empresarial. 2, donde nuestros clientes pueden necesitar que estemos. Por ejemplo, estamos en China. Ya, qué ¿vale? bueno. Y compartimos esta aventura de vez en cuando de ir a Shanghái y de ver lo que pasa allí, que cada vez que vuelvo cada vez más alucinado, ¿no? Más sorprendido. Y estamos en China, pero no estamos en China porque tengamos la vocación de ser transformar la sociedad china. No. Estamos en China porque nuestros clientes necesitan un apoyo en China para cuando hacen la internacionalización de sus cadenas de valor y por lo tanto necesitan que estemos apoyando desde allá. Y estamos ahí. ¿Dónde ves más o menos madurez bitubera? Es decir, si para mí la madurez bitubera es cuando te desprendes, cuando entiendes que el producto es una condición necesaria pero no suficiente, cuando entiendes que el interlocutor percibe riesgo, cuando entiendes que hay que llegar pronto al problema, cuando entiendes que tienes el negocio que te mereces y que está relacionado con la gente que tienes y que es la que te mereces, ¿no? Totalmente. Cuando voy a una geografía donde son muy product driven, digo, madre mía, aquí necesitaré 5 años de evangelización para que empiecen a conectar. ¿En qué plataforma estás? ¿Estás en Latinoamérica, has dicho? ¿En Asia también? ¿En China? O sea, ¿cuál es tu visión de la madurez al respecto? Porque al final sois muy B2B, ¿no? O sea, y además habláis de confianza. 100% B2B. O sea, que es un elemento nuclear de mi mensaje, ¿no? Por eso estás aquí hoy. Si lo llevamos a mi sector, al sector en el que trabaja Enor, la mayor madurez está en Europa. ¿Vale? Porque las cadenas de valor más asentadas y el apoyo en los servicios de certificación externos y la regulación, evidentemente, también ayuda, ¿vale?
donde más existe es en Europa. Sí, estoy de acuerdo. Es el nivel más maduro. Yo Si estoy piensas en el lunes estoy en Shanghai y es la tercera vez que voy este año, y te puedo confirmar que los chinos todavía no saben que no saben. Ya. Porque además los chinos han basado su modelo de relación comercial en una serie de valores que son diferentes a los que son necesarios para poder establecer relaciones comerciales a nivel internacional. Y un crecimiento del 20% del PIB anual, que aunque sea del 7 ahora, está muy basado en que eran los fabricantes de los productos de todo el mundo, con un mercado inmenso. Pero ahora están descubriendo que si se les para el inmobiliario, se les para el no sé qué, se les para el no sé cuántos, pues, leches, habrá que salir, habrá que proactivamente generar negocio. Ni siquiera salir a vender, proactivamente generar negocio. El B2B tiene sus tiempos, o sea, desde que te das cuenta que hay un problema hasta que lo solucionas pasan 2 años, ¿no? Entonces ahí, a nivel de madurez, yo creo que Asia está empezando a verle las orejas al gato. Hay zonas que son absolutamente B2beras y tal, ¿no? Pero China precisamente no es el caso. ¿Y cómo ves Latinoamérica? Sin entrar en ningún jardín. A ver, Latinoamérica está, independientemente de las circunstancias que todos conocemos de Latinoamérica está muy influida por la cultura anglosajona de hacer negocios, por los americanos, más que por los españoles en términos reales. La forma de hacer negocios en Latinoamérica, en mi opinión, se basa más en el modelo de los americanos. Y en tanto la macrotendencia que parece haber de la regionalización del comercio se produzca, va a ser cada vez más influyente el modelo de los americanos. Y aquí hay un tema interesante que me gustaría compartir, ¿vale? A ver cuál es tu opinión. Yo tenía, por mi experiencia personal y trabajando en muchas empresas americanas y demás, tenía la idea de que los americanos tenían muy bien interiorizado esto del B2B. Y de repente me fui a estudiar a Stanford. Top de los tops, ¿no? En Palo Alto, ¿no? De una copa de vino cuesta $25. Y de repente me hablaron de producto el 85% del tiempo. Y de B2C. Y de B2C. Pero sobre todo de producto. De producto y de drop. ¿No? Producto y drop. Llega rápido, fracasa pronto, drop. Sí. Cambia tu producto. No hablamos prácticamente. Bueno, porque Estados Unidos tiene... Te digo mi teoría, ¿eh? Dale. Es muy personal. Estados Unidos tiene la enfermedad de la empresa grande, es decir, como China, ¿eh? Pues, al final es un país que con su consumo interno de 400 millones, con su poder adquisitivo, es Juan Palomo, y entonces hay un alto nivel de especialización. El que es muy bueno en ventas es muy bueno en ventas, pero no entiende un carajo de dirección general. Ya. El que es muy bueno en marketing es muy bueno en marketing, pero no entiende un carajo en dirección general. Y las posiciones de dirección general suelen ser por ascendencia de la posición de mayor relevancia o de mayor éxito, pero no hay grandes directores generales. La idiosincrasia de Europa es que el 90% son pymes. Entonces, lo que pasa en una pyme es que el CEO de una pyme es Juan Palomo. Yeah. Y el CEO de una pyme tiene que saber de finanzas, de operaciones, de people, de calidad, de negocio, de más o menos de todo. Y entonces tú lo ves, esto lo ves cuando vas a Harvard, al MIT, a cualquier sitio, están ultra mega especializados porque tienen la capacidad de hacerlo. En Europa, que no existe, hay 20 y tantas Europas, bueno, pues en un país como España, pues si tú eres director general te toca hacer de todo, más o menos, por el tamaño de empresa que tenemos, ¿no? Entonces eso les lleva a que funcionalmente la tocan muy bien, transversalmente no la tocan tan bien, ¿no? Que ahí entra un poco la gracia del programa. O sea, nosotros en la edición internacional, en julio, nos vino una tipa de China, y nos vino un tipo de Chile, y nos vino un tipo de Colombia, y nos vino 4 alemanotes, y venían atraídos por la idea de es que no hay nada de B2B, dirección general. O sea, que realmente tengas una visión holística del problema y del modelo organizativo. Entonces... Y luego la academia es muy B2C. O sea, es más atractivo hablar de Netflix, de Nestlé, de Apple, de Heineken y Danone. No me tires por ahí porque voy a estar hablando un rato, si no. Pero es realmente muy curioso. De hecho, tengo grabado un podcast con un profesor que yo tuve en Harvard Business School, que es Frank Céspedes, que cuando yo fui a grabar este podcast a su despacho en el campus de Boston, lo primero que me dijo al entrar en su sala, 10 años después de habernos conocido, fue, "Man, you made it. Lo has hecho. Out of the blue." Y le dije, hombre, Frank, out of the blue
Si te cuento el pico pala Claro. que nos ha costado poner el B2B en la mente de un CEO y que reconozca el diferencial y las implicaciones organizativas y culturales de que tu cliente no es un consumidor. Es un tipo que se la juega si trabaja contigo, ¿no? O sea, no está en el radar, realmente no está en el radar de muchas compañías que no te diré que van solas, pero que van, y sobre todo no está en el radar de la academia. Es que está claro que además hay un elemento muy importante. Capturé una idea que la transformé, no era exactamente lo que estaba diciendo, de un profesor del MIT español de innovación, que decía una cosa, decía, una de las cosas que condiciona mucho, él habla de innovación, pero tráetelo al mundo B2B, B2C, a la creación de empresas, etcétera, es el exceso de capital. El exceso de capital. Puedes fallar muchas veces, tienes mucho exceso, puedes permitírtelo. Ella seguro que no se lo puede permitir, ¿por qué no? Marileni, no te lo puedes permitir fallar mucho. Hay mucha capacidad para fallar. Por lo tanto, yo puedo ir con orientación de producto. Cuando acierto con el producto o acierto con la solución, después ya me preocuparé del B2B. ¿Vale? Y eso le pasa a las dos potencias mundiales. Le pasa al final a China y le pasa a Estados Unidos. No por exceso de capital, que también, pero por masa crítica de sus mercados interiores. Con lo cual, al final llega un punto que tienen compañías que no tienen la obligación de afinar mucho. Yo siempre pienso que al final una compañía cambia. Una compañía no cambia ni cuando le va muy mal ni cuando le va muy bien. Yeah. Los dos escenarios son negativos para pasar por el programa y plantear. Al final, el B2B Management es gestión del cambio, transformación, pero claro, no te puede ir ni muy bien, porque si te va muy bien volverás a casa y el mundo te dirá, jefe, si crecemos al 28% anual, tío, ¿qué me vas a pedir? O no te puede ir muy mal, porque si te va muy mal ya estás en panic mode. Tienes que estar justo en esa ventana intermedia donde estás empezando a verle las orejas al gato, que es lo que creo que les pasa a los chinos. Sí. Les están empezando a ver las orejas al gato. Se están empezando a dar cuenta que los mecanismos que tiene el gobierno para incentivar la economía tiene sus límites. Yeah. Porque hay una cosa que se llama consumo y es que los consumidores consuman, ¿vale? Se inventaron las vacaciones, que cuando yo vivía allí en la China no habían vacaciones y yo viví la invención de las vacaciones de los chinos para que consumiesen más, ¿no? Entonces, están empezando a ver que efectivamente hay una serie de palancas que no las controlan, ¿no? Hay otro factor que me parece interesante, y lo digo en mi propia experiencia en AENOR, ¿vale? Es decir, hay un ejercicio que es difícil de hacer, que no es ni que te vaya muy bien ni que te vaya muy mal, a nosotros afortunadamente nos va muy bien, sino que te tienes que subir en un satélite, cosa que no es fácil a veces para los ingenieros, ¿no? Que antes hablamos de... Tienes que subir en un satélite y mirar un montón de variables, algunas muy claras y otras muy poco claras, y imaginar dónde está tu límite. ¿Dónde llega tu límite? Tu modelo, ¿hasta dónde llega? Y no lo estás viendo hoy, porque tú creces al no sé cuánto. Encima, si tienes, estábamos hablando antes en las conversaciones anteriores, tienes un backlog bueno y tú vas haciendo crecer la bola de nieve, ¿eh? Tú vas haciendo los números cada año. No tienes problema ya, pero ¿hasta dónde vas? Tu modelo, ¿hasta dónde llega? Cuando te levantas en el satélite, miras a lo que pasa hoy, a lo que va a pasar mañana, y miras lo que pasa alrededor y dices, no, es que mi límite está aquí, tienes que empezar a pensar en cómo romper ese límite. Ojalá no hayas llegado al límite, ojalá, porque si has llegado entonces estarás en una situación de crisis, o es una situación de ¿por qué no crezco? Si yo crecía. Pero esa es la clave, y para mí la clave es que la gente sea capaz de ver eso. No puedes verlo, no puedes ver, aunque mires, no ves si no tienes las herramientas mínimas necesarias para poder ver lo que quieres, lo que necesitas ver. Hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Hacer el método socrático. ¿Cómo le hago las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas adecuadas? Esa es la clave. Entonces, hay algunas ideas que no necesitas una gran profundidad de conocimiento de los asuntos. Necesitas tener las ideas básicas para poder decir, oye, el modelo que yo tengo y como estoy funcionando, que estoy contento y me va bien, ¿tiene un límite? ¿Y dónde está? Y luego el B2C mindset es una lacra para las compañías B2B, porque al final el mindset per se te hace mirar fuera. En B2B no hay que mirar fuera. Fuera es lo mismo para todo pichichi. Todo el mundo tiene los mismos problemas. Los mismos. Que es la geopolítica, la tecnología, el talento. No hace falta. Fuera es más o menos lo mismo. Lo que hay que mirar es dentro. O sea, las palancas en B2B están dentro. Y el B2C se dirige mirando fuera, al comportamiento del consumidor, a la definición de un producto que le genere una necesidad que probablemente inexiste, al push de un marketing que juegue psicológicamente. O sea, claro, todo ese ecosistema mental aplicado al B2B no es que nos sume, es que resta. Y frena precisamente, ¿no? Eso, ¿no? Decir, bueno, y generamos 100 kilos, ¿por qué no generamos 300?
¿Y por qué no 500? Y al revés, ¿no? Si nos planteamos generar 300 y tu economía crece al 3%, ¿cómo leches vas a superar el crecimiento económico de tu entorno? O sea, no va magia, la única magia la que tú controles, ¿no? Exacto. Yo estoy en un negocio maduro que crece al 2% en los años buenos. De crecimiento. Y me imagino que te piden más del 2%, ¿no? Bueno, no es que me pidan, es que hacemos el 8%. ¿Por qué? Pues porque hay que meterle otros 6 puntos más haciendo cosas. Y esas cosas es el camino. Eso que tú mencionas es lo que llamo las interacciones entre los sistemas. Cuando tú puedes tener sistemas independientes en el B2C que todos funcionan de manera eficiente y acaban en un resultado único. Cuando tú estás en el B2B necesitas que todos los sistemas interaccionen entre sí, porque la información clave del cliente no está en un lugar, está en múltiples lugares. Y esos múltiples lugares tienen que ser capaces de canalizar hacia que tú tomes las decisiones adecuadas. Hacia el cliente, pero sobre todo también hacia tu capacidad interna y tu construcción de tu talento interno y cómo lo atraes, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, David. Súper relevante. Te voy a dar las gracias. Gracias. Venga, Gracias. fantástico.